Señor, perdón. Señor, te damos gracias, Señor, una vez más por esta oportunidad que estamos teniendo a lo largo de todo este tiempo, estos meses, Señor, de proveer todos los recursos que estás trayendo, Señor, para equiparnos. Eres un Dios tan generoso, Señor, tan grande. Nos revela, Señor, tu carácter a través de todos estos principios que estamos viendo, Señor, para que por sobre todas las cosas te conozcamos más, Señor, nos admiremos más, nos llenemos de gratitud y te amemos más, Señor. En el nombre de Jesús, una vez más te pedimos, Señor, que te manifiestes, que bendigas, Señor, y que uses a Aldo, a nuestro hermano, para que nos hables, que tu Espíritu Santo nos guíe, guardes de la plataforma, Señor, de toda la tecnología, y por sobre todo de nuestras mentes y nuestro espíritu, Señor. Guíanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Los saludo nuevamente. Ya estamos grabando. Aldo Fontao es médico, es cardiólogo, es pastor, ha estado pastoreando muchos años en una iglesia en Buenos Aires, y ha estado también participando en el Instituto Haggai, que es el instituto que nos da el soporte para toda esta capacitación. Es 100% Haggai la capacitación que estamos viendo. Aldo es uno de los facilitadores más apreciados, no solo en Argentina, sino la verdad que a nivel mundial. Yo ya les he mandado la hoja de BIOS, así que ya han podido leer todo lo que el Señor le ha permitido hacer. Creo que hasta ha sido médico incluso del gabinete de presidencia y la nación. Bueno, ya estará contando algunas cositas más él. Pero bueno, lo más importante es que ha sido fiel al Señor todos estos años, sirviéndole. Y bueno, nos trae un tema muy, muy, muy importante, y esperamos que el Señor lo use para que nosotros podamos realmente ser edificados, como yo he podido ver a través de las clases que él ha dado de esta materia, aunque siempre tiene un color nuevo, cada materia se da con algún contenido nuevo, seguramente trae alguna novedad también, pero lo que yo vi ha sido de mucha edificación y tengo mucha expectativa de estos 5 jueves que siguen. Así que gracias, Aldo, gracias por acompañarnos. Sé que me he quedado corto en la presentación. Si vos querés compartir algo más de tu vida, sé que sos esposo, abuelo, bueno, lo dejo a tu criterio si querés ampliar un poco la hoja de vida tuya. Gracias, somos todos tuyos, todos oídos. Bueno, buenas noches, un verdadero gusto poder estar con ustedes. Gracias por la cordial invitación que me han extendido. Y bueno, esperemos que el Señor pueda utilizar este tiempo para que todos crezcamos un poco. Antes de nada quisiera decirles que la forma en que yo trato de compartir temas es meter el dedo en la llaga, es decir, generar reacciones y ver qué pasa, tratando de compartirles principios. Ustedes ya están en el liderazgo, así que habrán escuchado muchas cosas sobre liderazgo. Lo que yo vengo es a sacudir un poco esos conceptos para que los filtren, para que conserven los que sirven, pero sobre todas las cosas el enfoque que vamos a intentar darle es aprender del liderazgo según nuestro Señor Jesucristo. Si yo no vengo acá para enseñarles el liderazgo secular que pueden encontrar en el mundo de las empresas. Hace 35 años que me dedico a esto, en distintos lugares del mundo. He estado dando charlas sobre liderazgo totalmente secular frente a ejecutivos en distintos países de Asia. Pero lo que acá yo voy a enfocar es el liderazgo cristiano. Y sobre todo el liderazgo en este mundo en el que estamos, para que uno pueda orientar la iglesia en la dirección correcta. Estamos en tiempos absolutamente cruciales, y creo que la mayoría del tiempo de hoy voy a tener que dedicarlo a eso.
si no entendemos dónde estamos parados y hacia dónde está yendo el mundo y qué está pasando, no podemos liderar. Podremos liderar a los miembros de la iglesia para generar actividades. Pero estamos hablando de liderar gente a Cristo, de llevar gente a Cristo. Entonces uno tiene que tener el estilo de liderazgo que él tenía. Y ahí es donde yo voy a estar poniendo el dedo, subrayando cuáles fueron las características del liderazgo según Jesús y cómo hoy se deberían aplicar. Y espero poder empezar con un tema, dar toda la vuelta por el tema liderazgo en la medida que tengamos tiempo. Seguramente van a quedar cosas afuera por falta de tiempo, pero bueno, trataremos de que sea algo comprensivo. Y por favor, en cualquier momento, interrúmpanme, háganme preguntas, hagan reflexiones, porque lo mejor es justamente la interacción, es lo que mejor permite el crecimiento. Así que no va a haber ningún problema con eso. Yo les voy a ir dando algunas cosas y después les voy a dar un poco de tiempo para que reaccionen. Tienen el chat para reaccionar también si quieren decir algo o sumar algo. Así que quedo a disposición de ustedes y vamos a lanzar entonces el tema. Déjenme compartirles pantalla. A ver dónde estamos. Creo que estamos acá. Y vamos a empezar con esta parte que es, yo le puse el nombre de ser. Seguramente ustedes cada vez que han escuchado hablar de liderazgo, ustedes piensan en hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer como líder? Es una muy mala forma de empezar. Esa es la forma en que empieza el mundo secular. Porque el liderazgo no empieza en lo que yo hago, empieza en lo que yo soy. La gente me va a seguir por lo que soy, no por lo que hago. La gente me va a seguir por lo que soy, no por lo que prometo. Piensan en líderes que prometen siempre y después no cumplen. Esos son los líderes a los que seguimos un poquito de tiempo y los dejamos. Y uno lo que quisiera es ver que cada uno de ustedes se convirtiera en un líder que genera tanta inspiración que la gente lo sigue y dice, yo quiero más de este, me gusta este, voy a ser como él, voy a aprender, voy a agarrarme de él. Por eso lo importante es el ser del líder y vamos a estar tratando mucho sobre esto. Este es un dibujo que me regaló un hermano de Colombia hace muchísimos años, hace más de 25 años. Dice, llevo 50 años practicándolo, estoy convencido que no se ha creado nada que pueda superar o sacudir sus fundamentos, su estrategia, sus estructuras. Yo les digo que en el tema liderazgo hace 35 años que lo enseño en distintos lugares del mundo y cada década fue cambiando el énfasis del liderazgo. Y en este momento está cambiando. El problema es saber para dónde está cambiando, porque la realidad es que nadie lo sabe, porque está cambiando demasiado el mundo. Pero bueno, vamos a tratar de dar algunas respuestas para eso. Pero bueno, él me hizo esto, pero me hizo un dibujo complementario. Cuando creo que nada puede ser sacudido, la realidad es que todo puede ser sacudido, puesto a cero y tener que volver a empezar. Y justamente estamos en un tiempo de estos. Ustedes habrán escuchado hablar de paradigmas, ciertas normas o reglas con las que se mueve la sociedad. Estamos en el tiempo de cambio de paradigmas. Si no lo entendemos, no vamos a poder liderar ni la iglesia ni la gente que queremos alcanzar. Porque los tiempos están cambiando y si yo sigo haciendo las cosas del pasado, las cosas no van a funcionar. Entonces, ¿cómo hacer cosas nuevas sin desviarse de la palabra de Dios? Este es el gran desafío para los cristianos. Para el líder secular es fácil. Cambia lo que se les ocurre y listo. Porque no tiene ciertas normas o principios que seguir. Pero nosotros como cristianos
de alguna manera tenemos parámetros dentro de los cuales movilizarnos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver qué es el liderazgo, qué es el buen liderazgo, porque liderazgos hay muchos, ahora buen liderazgo es otra cosa. ¿Qué es el liderazgo secular y qué es el liderazgo cristiano? ¿Qué diferencias hay entre uno y el otro? Y vamos a ver que lamentablemente la iglesia cristiana ha sido manejada en los últimos 30 años por liderazgo secular más que por liderazgo cristiano. Porque los parámetros que se fueron tomando los fueron incorporando a la iglesia como si fueran preceptos que puedan traspasarse del mundo secular al mundo de la iglesia sin demasiado filtro en el medio. Y esto es lo que vamos a estar, digamos, chequeando. El mundo actual. Y este es algo donde necesito pararme y necesito que se enfoquen un poquitito, porque estamos en un cambio de tiempos absolutamente excepcional. Estamos teniendo un privilegio que han tenido muy pocas personas en la historia de la humanidad. Ahí les puse un dibujo de el mundo actual. Pero estamos en una nueva era. Así como a lo primero se lo llama la revolución industrial, lo que estamos viviendo es la revolución tecnológica. Ahora, entiéndanme esto. Internet, con todo lo que significa, todo lo virtual que estamos viviendo a través de este Zoom, todo esto no es una evolución del mundo industrial. No es un pasito más. Es un tiempo absolutamente diferente. Esta nueva era viene a dar por obsoleto todo lo anterior, porque todo está siendo hecho nuevo. Suena un poco a versículo bíblico, ¿no? Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Es lo que está pasando ahora. Si no entendemos esto, no vamos a poder liderar el cambio. ¿Por qué? Porque vamos a estar aplicando las recetas para la revolución industrial, que no sirven más. Por ejemplo, vamos a querer escribir un folleto y a entregarlo en la esquina. La gente no lee más folletos, ni libros, ni diarios. Entonces, ahí va a haber un enorme cambio. Vamos entonces a las revoluciones culturales, y todas ellas han sido tecnológicas. ¿Qué quiero decir? La primera fue esta, cuando se descubre el fuego y la rueda. Hasta ese entonces, el hombre era un nómade. Pero cuando se descubre el fuego y la rueda es una tecnología, muy elemental, pero es una tecnología. El hombre puede pasar a ser sedentario. Puede establecerse en una caverna, en una habitación hecha con piedras, pero se puede establecer debido a este factor. Hubo un cambio de cultura, la cultura de caminar e ir buscando el alimento ahora podía empezar a cambiar y podían quedarse en un lugar porque el fuego y la rueda permitían este cambio cultural. Pasaron muchos años y el próximo cambio cultural tiene que ver con el descubrimiento de los metales, el cobre, el bronce, el hierro. ¿Por qué esto cambia la cultura? Porque con los metales se empieza a trabajar la tierra y ya se puede empezar a plantar muchas semillas. Esto hace que mi familia ya no viva sola con fuego y una rueda. Ahora me puedo juntar con otras familias
sedentariamente trabajar un campo, producir semillas, producir frutos, y esto genera la cultura de vivir en ciudad. Y se vive en la ciudad trabajando en el campo. Aparte de esto, como los bienes empiezan a crecer, los metales se empiezan a usar para la guerra, para robarle al otro lo que el otro logró. Entonces cambia totalmente la cultura que existía previamente. Todos los cambios tecnológicos traen cambios culturales tremendamente profundos. Salto al próximo rápidamente. 1761 se inventa la primera máquina de producción cereal y con ella empieza la revolución industrial. Esta revolución industrial genera un montón de cambios. ¿Por qué? Porque la gente vivía en el campo, en su chacrita, con sus animales, con sus plantaciones, y les alcanzaba para lo mínimo, no les alcanzaba para mucho. De pronto aparece la industria y los hombres que vivían en el campo se van a la ciudad a trabajar y a ganar un poco de dinero, pero la mujer se queda en el campo sola con los chicos trabajando la chacra. La iglesia parroquia local, que era la que enseñaba algo a los chicos y básicamente era para que pudieran saber algo de la Biblia, la iglesia que era de las familias deja de ser de las familias y ahora es de las mujeres y los chicos. El hombre se fue a la ciudad y el hombre está solo. Y esto genera todo un cambio cultural porque los hombres no pueden vivir en las ciudades, porque las ciudades eran muy chicas, no había hoteles. El hombre tiene que empezar a vivir en la periferia de la ciudad y en medio de la pobreza. Pero eso sí, tiene que empezar a producir. Tal es la revolución y tan rápida, fíjense en 1761, y uno ya ve en 1776 la revolución norteamericana, que ya está relacionada con el barco a vapor y con las máquinas a vapor. E inmediatamente después, en 1789, Revolución Francesa, donde aparece la idea de la libertad. Y este es un hito al que hemos llegado en estos últimos 10 años. Este concepto de libertad actual tiene que ver con aquello de 1789. Es la culminación de todo este periodo de revolución industrial. No se cansen, en breve van a entender por qué les estoy dando todo este discurso histórico muy resumido. En esta revolución industrial, lo que se ve es la producción en serie. Si ustedes ven en ese gráfico, las personas están paradas una al lado de la otra para producir cosas. ¿Por qué? Porque la producción en serie se descubre que haciendo la misma tarea repetitivamente uno cada vez la hace mejor y más rápido. Entonces produce más. Al producir más en menos tiempo se abarata el producto y empieza a estar al alcance de los demás. Pero los demás tienen que tener dinero para poder comprarlo. Todo esto genera un cambio cultural. Antes de la revolución industrial, ¿cómo se vivía? Por el trueque. Era poco lo que se intercambiaba como moneda o como oro. Era el trueque. Pero ahora no, ahora empieza a tomar valor otro tipo de cosas. Es decir, que esta revolución cultural genera un cambio de época tremendo. En línea con esto, van a ver dentro de poco cuál es la aplicación y las consecuencias hasta nuestra época. Ahí les puse dos fechas, 1992 o 2007. 1992 es cuando aparece la Internet, la red de Internet donde la gente se puede empezar a conectar. Muy pocos fueron los que se conectaron en ese tiempo. Pero puse 2007, que es lo que muchos consideran el inicio de la revolución tecnológica, porque ahí aparece el primer iPhone. Ahí fue donde Steve Jobs apareció y dijo, esta es una nueva época,
¿Cómo no voy a poder leer mi email en el celular? Para nosotros hoy parece sencillo, pero los que han vivido en esa época se acordarán de esos teléfonos grandotes, pesados, y había uno que había que colgárselo a la espalda porque pesaba como 4 o 5 kilos. Entonces, en este pequeño tiempo, se produce esta revolución tecnológica que está naciendo, que está empezando y que está generando cambios. Tantos cambios ha producido que hoy, en esta nueva era de revolución tecnológica, los jóvenes ya no miran televisión, ni siquiera escuchan la radio, no leen los diarios, no leen los libros, incluyendo la Biblia. Ya no siguen carreras largas, siguen carreras chiquitas, diseño gráfico, chef, animador de eventos, para poner unos ejemplos, ¿no? Cambió totalmente la cultura. Antes de esta época la gente estudiaba carreras largas. Hoy los jóvenes han cambiado totalmente su visión. Entonces, cuando yo intento a jóvenes de la era tecnológica alcanzarlos con recursos de la revolución industrial, me encuentro con que a los jóvenes no los puedo atraer. Y generalmente lo que está pasando en la enorme mayoría de iglesias de todo el mundo. Tanto que hay iglesias que han creado sucursales para jóvenes. Willow Creek fue la primera que lo hizo. Se dieron cuenta de esto y crearon una iglesia para los jóvenes, menos de 30 años. ¿Por qué? Porque ya se habían dado cuenta que el cambio era demasiado brutal. Yo recuerdo en la década del 90 estar dando charlas en Latinoamérica y recuerdo que en Ecuador se me acerca un matrimonio preocupado porque no, década del 90 no, ya era en el 2000, 2004, 2005. Venía preocupado porque su hijo no leía la Biblia en la iglesia y no llevaba la Biblia a la iglesia, pero iba con ellos a la iglesia. Dice, no, saca el celular y se pone a leer la Biblia del celular. Pastor, ¿a usted qué le parece? No podían entender que a ese joven le resultaba mucho más sencillo leer de una pantalla que de leer del papel. Los que somos viejos preferimos el papel. Los jóvenes no. Pero nos cuesta entender este cambio cultural tan grande. Entonces, todo el liderazgo de la era industrial estuvo destinado a la mentalidad industrial. Y todo el liderazgo de las iglesias cristianas, me voy a parar y voy a empezar de nuevo la frase, todo el liderazgo de las iglesias cristianas está preparado para la época de la revolución industrial y no para esta nueva revolución tecnológica. Y no es una crítica, es simplemente un hecho. ¿Por qué? Porque hemos sido formados con esa mentalidad. Entonces, aquí está el desafío, sobre todo para los que somos mayores, de mantenernos al día y de seguir pensando cómo seguir siendo líder en esta sociedad en que estamos viviendo. La revolución industrial consiste en estas tres palabras: producir, vender y consumir. Todo liderazgo secular está orientado a producir más, vender más y que la gente consuma más. Es el único objetivo, no hay otro. Ahora, cuando nosotros metemos esto en la iglesia, producimos más que actividades.
y creemos que produciendo actividades estamos siendo mejores líderes. O estamos vendiendo un producto, y lo voy a decir con mucho cuidado y con mucho temor delante del Señor, vendemos un commodity que se llama Jesucristo. Compre este commodity y usted va a tener trabajo, salud, se va a liberar de las drogas, su hijo va a escapar de las drogas, su mujer va a volver a casa, su suegra va a irse a la casa de ella y no va a estar quedándose con usted. Fíjense cuántas iglesias están ofreciendo a Jesús como la solución para sus vidas materiales. Porque forma parte de esta mentalidad secular que ha entrado. Y por parte de la gente, y la gente en su búsqueda de consumir, consume lo que le venga. Entonces hoy va a visitar la iglesia de ustedes y mañana va a visitar la de la otra cuadra. Y después la de otra. Porque está consumiendo. A ver quién le ofrece el mejor producto. Entonces yo empiezo a competir para ofrecerle un mejor producto que la iglesia de la otra cuadra. Entonces creo que con 4 luces nuevas, luces de colores, un micrófono o con cambiando un poco la música, yo puedo venderle mejor el producto. ¿A dónde estoy apuntando? A que creo que tenemos que chequear de nuevo todo lo que hacemos a la luz de estos parámetros, porque si bien es cierto que los jóvenes son enormes consumidores, si hay algo que queda de la revolución industrial es el consumo de los jóvenes, empecemos a chequear qué les estamos dando para consumir. Porque podemos estar entregándoles a lo mejor algo que los adormece o que los estimula, pero algo que adormece y estimula también puede ser una droga. ¿Les estamos dando verdaderamente Biblia? ¿Les estamos dando lo que necesitan? No lo que quieren. Muchas veces damos lo que quieren. Entonces, está cambiando la época. Tenemos que rechequearlo. Cada cosa que estamos haciendo. Es responsabilidad del liderazgo chequear todas estas cosas. Lo que se producía en la Revolución Industrial es la fabricación en serie. Siempre se repite lo mismo. Entonces yo hago siempre lo mismo. Fíjense, esta es una imagen de un aula típica de la Revolución Industrial. Todo el mundo está sentado en filas, de paso, igual que en la iglesia. ¿Por qué? Porque el modelo es la fábrica, donde uno tiene que estar al lado del otro haciendo siempre lo mismo, repetitivamente. Entonces las aulas están armadas en líneas porque hay un modelo que se está vendiendo y que está yendo más allá de todo lo demás. Ahora, el liderazgo de la era industrial está hecho, está diseñado y está formado para mantener esto. Sin embargo, esto es un aula de los tiempos modernos, donde desaparecieron las líneas, donde hay mesas y los chicos están en grupos y trabajan creativamente en grupos y en proyectos. Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el mundo cambió. Yo recuerdo en la década del 90, en la iglesia que pastoreé durante 10 años, los primeros 4 años no tuvimos jóvenes. No había jóvenes. Yo tenía 42 años y era la persona más joven de la iglesia, salvo mi esposa que era más joven que yo. Todos los demás eran mayores. ¿Por qué? Porque los jóvenes habían desaparecido. Una iglesia que tenía 12 miembros. Habían desaparecido. Durante 4 años no tenía líderes para manejar a los jóvenes, no tuvimos grupo de jóvenes. Mis hijos
los envié a otra iglesia, a la iglesia iban a la iglesia de La Puerta Abierta, de Juan Pablo Bongarrá, porque era más o menos la que ofrecía un buen programa, pero yo hasta no tener líderes no iba a alargar una cosa. En un año crecimos de 0 a 120 líderes de jóvenes, universitarios y secundarios. Nuestra iglesia era la iglesia que generó el Colegio San Andrés y la Universidad de San Andrés. Entonces teníamos un montón de muchísimos chicos que venían del Colegio San Andrés y algunos de la universidad. Pero fuimos de 0 a 120 en un año. Una de las cosas que producía mayor convocatoria eran las reuniones, que eran los viernes, no los sábados como la tradición evangélica. Eran los viernes a la noche. Y los jóvenes venían y cuando llegaban al templo lo primero que hacían, agarraban todas las sillas que eran plegables, las ponían contra la pared y se sentaban todos en el suelo. Yo me sentaba arriba de un pequeño estrado de unos 15 o 20 centímetros que había al frente, me sentaba en el suelo y ahí empezábamos pregunta y respuesta. Nunca les di un sermón, nunca les daba un estudio bíblico. Yo les decía, pregunten. Y ellos preguntaban y venía la respuesta. Y esa respuesta generaba otra pregunta, y otra respuesta, y otra pregunta, y otra respuesta. Eran reuniones de 2 horas y media. Porque los jóvenes están ávidos de respuesta. Es más, los mayores también, pero ya nos hemos acostumbrado que como hay cosas que no tienen una respuesta coherente, no las hacemos más. Entonces hay preguntas que no nos atrevemos a hacer en la iglesia. Tampoco hay lugar en la iglesia para que se hagan preguntas, ¿no? Salvo quizá en un estudio bíblico durante la semana. Lo que estoy tratando de abrirles la mente a, ¿habrá otras formas de hacer iglesia? ¿Habrá formas en que podemos realmente alcanzar a esta gente? Esto es la forma de trabajo hoy en Google. Nada que ver con las líneas de trabajo que teníamos anteriormente. Entonces, el siglo XX, con su revolución industrial, necesitaba una organización tipo organigrama, como la que ven ahí, vertical. Esa organización, organigrama, no funciona más. En una iglesia, cuando ustedes descubrieron el puesto de pastor principal, un par de pastores asociados que serían los 2, y los números 3, pónganle algunos encargados de sección, no hay más lugar para los líderes, con la estructura jerárquica. Con lo cual va a aparecer un montón de gente que tiene dones y capacidades de liderazgo que no va a encontrar lugar. Y eso va a producir dificultades. Puedo hablar de todas estas cosas porque no tengo mucha idea de cómo se manejan ustedes, ni cómo son los cultos, ni nada. Así que yo les hablo transparentemente y ustedes lo adaptarán después y espero no pisar demasiados callos. Pero estas estructuras, de alguna manera, quedaron superadas. ¿Por qué? Por la revolución tecnológica que generó una organización plana, basada en grupos de trabajo que duran lo que dura las metas, los objetivos. Cuando el objetivo es alcanzado, se deshace el grupo y se forman otros grupos con otros objetivos. Entonces todo el mundo puede estar involucrado y lo que uno necesita son coordinadores. Pero empieza a cambiar la idea de líderes. Y fíjense que ahí abajo les puse cultura de la época. Porque cambió la cultura y la cultura de la época era jerárquica. Habla el maestro, vos sos el alumno y te callás.
estaba el policía y el ciudadano, estaba el sacerdote y el parroquiano, estaba el pastor y el miembro de la iglesia. Si quieren, el pastor, el diácono y el miembro de la iglesia. La sociedad era vertical, desapareció. Y ustedes ahora, yo veía muchos de mis pacientes viejitos, 80 y pico de años para arriba, cómo les costaba. Recuerdo uno que vino un día y me dice, ya no se puede aguantar. Me fui a comprar un traje. Entré en la casa y este chiquilín de 18 años me mira y me dice, ¿qué querés? Y yo le digo, a mí usted no me va a tutear porque yo soy una persona mayor. Y yo la verdad lo miraba al viejito y me daba pena porque realmente era una falta de respeto para gente de esa edad. Pero hoy en día cambió tanto la cosa que hoy en día el tuteo es parte común de todo esto. Pero esta es la palabra clave. En la sociedad actual somos todos iguales, pero hay transparencia. Y acá está el peligro grande de esta nueva era. Si hay algo que los chicos te dicen primero de todos, son hipócritas. Es una palabra favorita del joven. ¿Por qué? Porque la transparencia es absolutamente esencial. Ustedes habrán visto este video. Yo lo resumí poquitito. Es un video que señala la cultura de la época. Cristiano Ronaldo sacó la Coca-Cola, agarra la botella de agua y dice, agua. Y ustedes saben la catástrofe que produjo durante 48-72 horas. ¿Por qué? Porque la cultura de la época cambió dramáticamente y esto fue una muestra de ese cambio de cultura. Entendamos, cambió la cultura y tenemos que aprender a trabajar en la nueva cultura. Esta era o es una imagen de una iglesia tipo. Yo no sé cómo es la de ustedes, pero me resultó bastante característica de una de las iglesias que uno ve alrededor del mundo, ¿no? Incluso ahí adelante uno ve gente que está relativamente uniformada. Yo me acuerdo cuando al coro de mi iglesia le dije, ¿y no les parece que sería muy lindo utilizar unas togas todos iguales para el canto? Me sacaron corriendo. Porque forma parte del cambio cultural. Entonces acá vienen las preguntas y voy a parar para que podamos tener algún procesamiento de toda esta información que les tiré encima. Sé que con esto no estoy cometiendo un error, pero necesito tirarle esta información para que ahora pensemos. ¿Cómo debiera ser la iglesia del siglo XXI? ¿Todavía sirve el modelo bíblico? Ah, pero un momento. ¿Cuál es el modelo bíblico? Porque a veces llamamos modelo bíblico al modelo religioso de nuestra denominación. ¿Cuál es el modelo bíblico? Recuerdo que un día me dieron un pequeño librito escrito en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Y el librito decía, ¿cómo era el culto en 1560, 1660, 1760, 1860 y 1960 en la iglesia presbiteriana de Escocia? Y en 1560 estaban todos parados. En 1660 había un par de asientos para los nobles. En 1760 ya había asiento para unos cuantos más. Recién para 1860 aparecen asientos para las mujeres, sobre todo, y para algunas personas. No se cantaba, No se cantaba hasta 1760.
y no había instrumentos, ¿eh? El instrumento apareció en 1860, el órgano. Antes de eso no había instrumentos, no era parte del modelo bíblico. Es más, cuando quisieron introducir el órgano no saben la debacle que fue en la iglesia porque estaban rompiendo el modelo bíblico. Los que nosotros conocemos como modelos bíblicos son absolutamente culturales. Entonces, ¿cuál es el modelo bíblico? Voy a tratar de cubrirlo en estos jueves. ¿Y dónde empiezo? ¿En qué punto? ¿Con qué pensamiento? Son preguntas que les voy a dejar y yo voy a retomar hacia el final de todo este ciclo. Mientras tanto les voy a ir tirando cosas para que vayan tratando de contestar estas preguntas. Y me parece que sería importante compartirles que me gustaría que fueran realmente meditando y escribiendo respuestas a esto a medida que vamos avanzando, no solo con lo que yo les voy a tratar de compartir, sino con sus propios pensamientos. Y no descartaría que sería hermoso que terminado este curso se juntaran entre ustedes, aunque sea de a 2, de a 3, de a 4, y siguieran charlando del tema, porque esto no lo terminamos en 5 jueves, ¿eh? Esto tiene que ser una cosa permanente de discusión. Así que bueno, voy a detenerme en este lugar un poquitito y vamos a ver qué quieren compartir. Siéntanse libres para hacerlo. En chat hay una inquietud, Aldo. Karin pregunta que ¿no será que ofrecemos esto de un evangelio que se consume? Porque también vivimos un evangelio. Eso entiendo que... Karin, si querés ampliar, abrí micrófono. Sí, era una pregunta más bien retórica. ¿Qué tal? Buenas noches. Una pregunta más bien retórica que me hizo pensar desde el principio, porque usted reforzó el no hacer, sino el ser. Y uno no puede transmitir algo que no es. Entonces, si estamos transmitiendo un consumo, quizás sea porque lo estamos viviendo a ese consumo, a ese tipo de evangelio, en vez de vivir un evangelio de relación con Dios directa, un evangelio de milagro, pero de vida espiritual real y transformadora del día a día, más bien que quizás vivimos el evangelio del consumo nosotros también. Porque claro, es el que nos sale más fácil. Es el que vivimos, es el que aprendimos. Nosotros copiamos la conducta de nuestros modelos. Y ese es el problema del líder, que el líder pasa a ser un modelo. El líder es modelo. Tus hijos te van a mirar y van a hacer lo que hagas, no lo que digas. Entonces nosotros, formados en la iglesia de la Revolución Industrial, vivimos de acuerdo a esas normas. Y lo que yo estoy trayendo a la mesa para reflexionar es que con el cambio tan brutal de época y de cultura, aquello que aprendimos, vivimos y tuvimos modelo, está pasando a ser obsoleto. ¿Qué iglesia hoy hace cruzadas, campañas? El único país del mundo donde se siguen haciendo cruzadas es Nigeria. Ningún otro país del mundo hace campañas evangelísticas. ¿Por qué? Porque no funcionan más, la gente no va. O lo que van son los creyentes. Hay muchas iglesias, yo me acuerdo, me formé dentro de la iglesia bautista. Teníamos el culto de la mañana para creyentes y el culto de evangelismo los domingos a la noche. No sé si ustedes tienen lo mismo. Pero la cuestión es que a la noche venían los mismos creyentes que a la mañana, porque nuevo no hay prácticamente nadie. ¿Por qué la mayoría de las iglesias bautiza 10, 15 personas por año con mucha suerte y viento a favor? Porque la mayoría no bautiza a nadie. ¿No será
porque a lo mejor algo de esto está jugando. Es tan brutal y tan rápido el cambio al que estamos asistiendo, que esto es lo que nos obliga a decir, acá tenemos que intentar hacer algo nuevo, ¿no? Así que absolutamente de acuerdo con eso que has dicho, y mi desafío a mí mismo y a todos ustedes es, ¿en qué debemos cambiar? Con el cuidado de seguir siendo bíblicos. Porque el problema es que vemos modelos en el mundo y los queremos traer adentro de la iglesia sin filtrarlos por la Biblia. Entonces terminamos trayendo cosas seculares adentro de la iglesia. Y así terminamos. ¿Algún otro comentario? Adelante, por favor. Me parece, en base a lo que está planteando con respecto al cambio tecnológico, que si bien es avasallante, me da la sensación que como al ser atravesada por la pandemia, no sé, digo, estoy pensando con lo que usted está planteando, tuvimos que volver tal vez a las bases, digamos, de la iglesia primitiva, al tener que nuevamente volver a juntarnos, tal vez en grupos chicos o en hogares. No sé si eso tenga que ser nuevamente la tendencia hoy, porque no sé si esta pandemia no termina, tal vez nunca volvamos a poder tener estas iglesias, como mostraba la pantalla, o como la mayoría de las iglesias son ahora, o hasta el 2019, digamos, antes de pre-pandemia. Me parece eso, ¿no? A pesar de tan grande cambio tecnológico, tal vez tengamos que volver a lo primero, a lo primitivo, para que la gente pueda ser atravesada por la palabra de Dios, ¿no? Y por Cristo. Cambio el enfoque. ¿Y si esta pandemia la mandó el Señor para que las iglesias nos demos cuenta que vinieron tiempos nuevos y nos ha enseñado métodos nuevos? Y nos ha obligado a eso que acabas de comentar, Mónica. Porque la iglesia bíblica durante 400 años se reunía en casas que no contenían más de 20 personas. Cuando Constantino permitió los templos, es cuando la iglesia cristiana empezó a deformarse. Porque el modelo pasó a ser religioso, jerárquico. Hasta ese momento eran hermanos que compartían el pan y compartían la vida. Entonces yo creo que a lo mejor Dios nos está hablando a través de una pandemia. Le está hablando al mundo, no tengo ninguna duda de todo eso. Pero esto va a dejar marcas permanentes en la iglesia. Yo no sé cuánta gente de la que conocemos va a volver a la iglesia de ustedes específicamente. ¿Cuántos que eran miembros van a volver ahora que los domingos pueden escuchar pastores de otros lugares, cultos de otros lugares, y pueden hacerlo mientras toman su cafecito tranquilo en casa, desayunan, van preparando el asado? Ustedes dirán, no, pero son poco comprometidos. Y el compromiso formaba parte del requisito de la revolución industrial. Yo tenía que formar gente comprometida porque en la fábrica no me pueden faltar. Pero los jóvenes de hoy no son comprometidos. Agarran un trabajo y si al día de mañana le ofrecen otro, vienen, renuncian y se van. Es más, ni siquiera vienen, mandan un email diciendo que renunciaron y se fueron. Los chicos terminan el colegio y se van a Europa a pasear un año. En mi generación a nadie se le ocurría una locura así. Entonces, se ha acelerado con esta pandemia todo este cambio. Entonces, cuando volvamos, ¿qué vamos a volver? ¿Ofreciendo lo mismo? ¿O no será una linda oportunidad para decir qué otra cosa podemos plantear?
que a lo mejor pueda ayudar más a la gente. ¿Qué es lo que la gente realmente necesita? No qué quiero darle, sino qué necesita. Bíblicamente, ¿eh? No necesita entretenimiento. Para entretenimiento tiene Spotify y tiene la televisión. No necesita entretenimiento. Necesita algo más consistente. Voy a estar apuntando ahí a lo largo de todo este tiempo, pero este es el tipo de pensamiento que quiero ir generando, ¿no? Aldo, Adelante, bueno, Marisol. pensaba recién en la importancia de todo lo que está pasando. Cuando usted dijo, arrancó diciendo qué importante es que seamos entendidos en los tiempos para que el liderazgo de la iglesia pueda direccionar hacia donde tenemos que ir, como lo que está pasando en el mundo entero. Y a mí me parece que uno de los desafíos es poder mantener este equilibrio de enseñar la palabra en todo momento, con los tiempos tan acotados, porque creo que ese es el mayor desafío, cómo distribuir los tiempos, y combinar con la necesidad que están teniendo, y vuelvo a los jóvenes, porque usted hizo, y tengo carga por los jóvenes. Los chicos están viviendo mucha presión en las universidades. El 85% de los chicos, de los jóvenes en Estados Unidos deja la iglesia cuando empieza la facultad, un índice altísimo. Y usted decía que se sentaba y les preguntaba a los chicos, y creo que ese puede ser una clave interesante para conocer y atraerlos y contenerlos, decir en qué situación están pasando en las facultades y cómo enseñar la Biblia aplicando según las condiciones que ellos estén viviendo, porque los desafíos y las presiones son grandes. Resumo, me parece interesante esto de que tal vez el énfasis sea empezando por las necesidades de los chicos y preguntando para que la Biblia tenga esa aplicación siendo entendido en estos tiempos, ¿no? No sé si fui clara. Absolutamente, y es un muy buen punto. La tarea del pensar lleva tiempo. La reflexión bíblica lleva tiempo. No es una cosa que se puede hacer en un ratito. No la puedo hacer en 15 minutos, media hora. Es una actividad, es una forma de vida prácticamente. La reflexión lleva tiempo. Entonces, si nosotros creemos, por ejemplo, que vamos a aprender liderazgo con 5 sesiones de 1 hora y media, la verdad que es imposible, porque no es solo recibir cierta información. Yo le voy a dar muy poquita información, pero como se dan cuenta, lo que yo estoy tirándoles es información que les va a mover el piso. Y después de esto viene la reflexión, que no la podemos hacer juntos por falta de tiempo, pero se necesita ese tiempo de reflexión posterior. Por eso digo, esto no puede terminar ahí nada más. Y con los jóvenes ocurre algo que ocurrió con nosotros los mayores. Hay una cantidad de preguntas que los mayores ya no hacemos más. Por ejemplo, ¿por qué se mueren los chicos? Alrededor del mundo, yo he estado en 52 naciones, enseñando en distintas iglesias, seminarios. Alrededor del mundo, cuando siempre he hecho esto, como me invitan a predicar el domingo, le digo, bueno, ¿tienen reunión de jóvenes? Bueno, quiero estar con los jóvenes el sábado. A pesar de que soy viejo, trato de mantener mi mente lo más fresca posible. Entonces me paro frente a ellos y le digo, pregunten. La pregunta común en todas las iglesias en que he estado a lo largo de todos estos últimos 35 años ha sido ¿por qué se mueren los chicos? Ahora, díganme si ustedes no la hicieron alguna vez. ¿Y qué le dijeron? Bueno, es la voluntad de Dios. Y les dieron respuestas evasivas. Después de hacerlas 5 o 6 veces, no la preguntaron más. Pero yo me pregunto, ¿realmente tienen la respuesta completa? Y lo más probable es que digan, y la verdad que no.
¿Y por qué le va bien a los que no aman al Señor? ¿Y por qué a los que aman al Señor le va? Y entonces empiezan cuentos y lo elaboramos, pero la pregunta esa ya no la hacemos más. ¿Y por qué pasa? Hay un montón de porqués, pero los jóvenes tienen la frescura de abrir la boca y lanzarla. Y es hermoso cuando uno los ve a ellos hacer. Pero nosotros los adultos seguimos teniendo las mismas respuestas. La iglesia generalmente ha dado respuestas estereotipadas que consisten en versículos bíblicos tirados por la cabeza. ¿Pero por qué ocurre? Porque no hay justo ni aún uno y todos se han separado. Y viene el versículo que es como un latigazo. No hay reflexión detrás. Yo he pedido en muchos lugares, a ver, por favor, díganme en sus propias palabras y sin utilizar otros versículos bíblicos, tradúzcanme: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que... Y tienen que ver las caras de la gente tratando de traducirlo y metiendo versículos bíblicos. Entonces uno le señala, no, eso es un versículo, eso es una parte, en tus palabras. Y yo me pregunto cuántos de ustedes lo han reflexionado, como para ponerlo en sus propias palabras, de tal manera. Ahora, como lo repetimos tantas veces, creemos que lo entendimos. Pero si yo no lo puedo poner en pocas palabras, entonces quiere decir que probablemente yo no lo tengo entendido, lo tengo aprendido pero no entendido. Si no lo entendí, no lo reflexioné, si no lo reflexioné, no lo puse en práctica. Y este es el problema de la vida práctica cristiana. Como no hay reflexión bíblica, no se vive lo que se predica. O vivimos el domingo a la mañana 1 hora y el resto de la semana vivimos lo que no predicamos. Son los grandes desafíos. Pero en este mundo nuevo, como les mostré, donde todo va a ser horizontal y la transparencia es crucial, el joven o el mayor te va a estar mirando a ver cómo vives. Porque está buscando esa transparencia. Y cuando uno ve a un hermano que es transparente, que es creyente en serio, y lo ves comportarse como se debe, en la iglesia y fuera de la iglesia, en privado y en público, y uno empieza a respetarlo diferente. Porque no es frecuente ver eso. Ni siquiera es frecuente adentro de la iglesia ver eso. Es difícil, porque somos humanos y vamos a cometer errores. Pero ¿saben la autoridad que ante los jóvenes uno gana cuando te hacen una pregunta y le decís, ¿sabés que nunca la pensé? Y realmente yo muchas veces me tiraron preguntas, generalmente son las mismas, pero hay preguntas, tengo una colección ahí, alguna vez dije voy a escribir un libro con las respuestas a todo esto, un montón de preguntas que me fueron haciendo a lo largo del mundo que nunca las había pensado. Y pararse ahí adelante de ellos. Yo recuerdo en Indonesia, en Yakarta, una universidad cristiana con 600 jóvenes, hice lo mismo. Me dijeron, venga a hablarle 20 minutos. Tuve 2 horas y media. Pero le dije, bueno, pregunten, chicos. Y empezaron a preguntar. Cuando encontraron un par de respuestas, las manos no bajaban. Y me tiraron un montón de preguntas muy desafiantes. Y le dije, la verdad, nunca lo había pensado, no tengo la menor idea. Era 2011, porque me preguntaban de la película 2012, que había salido que venía el fin del mundo y estaba muy asustado con el fin del mundo. Le digo, chicos, no vi la película esa, no tengo idea de qué iba a pasar. Les tiré alguna cosa como respuesta, pero con esa transparencia el joven confía. Dice, a este le puedo confiar porque es capaz de decir no sé y no me inventa un verso.
Si ustedes piensan en los políticos, justamente, ¿a quién se le cree? ¿Por qué? Y porque siempre versean. Esta es la realidad. Pero en el mundo cristiano hay gente que versea su vida. Te hace creer una cosa que no es. Y es un desafío para el cristiano. Así que muy correcta la apreciación, Marisol. Me pareció que había alguien más que... Perdón. Rita. Sí, yo coincido con respecto a que por ahí lo más pesado para un cristiano como mensaje es la vida de cada uno, y que bueno, como uno en estos tiempos ha habido como le llaman liquidez, o sea, así como la liquidez de los valores de la sociedad, se ve la liquidez en la iglesia, y a veces lo que pega mucho son los testimonios de la gente que bueno, ve eso como la incoherencia. Y a mí algo que, por ejemplo, pongo un ejemplo, algo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, una serie que va a empezar en Netflix que se llama El Reino, y el protagonista es un pastor que va a ser presidente. No sé la trama, pero ahí como que haciendo esa referencia al reino, y como parece que estamos mirando más que la vida de cada uno, estamos más como, hay un hambre de poder por ahí, se mezclan tanto las cosas que me puse tan triste, porque digo, la voy a ver, aunque me da miedo, porque digo, ¿cómo nos verán de afuera? ¿Cómo nos ven? ¿No? Como que Pero es muy empezando a bueno. transar con cosas. Es muy bueno saber cómo nos ven. Hay una serie en Netflix que se llama Greenleaf, que no sé si la habrán visto. Si ustedes miran Greenleaf, se quieren cortar las venas, porque es una iglesia típicamente pentecostal, donde el pastor, la pastora, la hija, todos están viviendo en pecado, pero tiene una mega iglesia y tiene cosas muy rescatables y muy buenas. El que la escribió, yo creo que mostró lo que es el mundo cristiano, pero da vergüenza. Ahora les digo, van a sacar algunas perlitas en algunos de los mensajes y cositas, pero es bueno saber cómo nos ven, porque si no, no puedo liderar a la gente de ahí afuera para que venga, porque así es como nos ven, yo tengo que romper esa imagen. Así que es parte del desafío que tenemos en este nuevo tiempo. Hace 20 años la gente no podía ver otras iglesias y no podía ver otras realidades. Hoy en día la gente puede verlo y cada uno tiene su propia opinión y su propia idea. Estamos en la era de la posverdad, así que todo lo que antes era cierto ya no lo es más. Quería hacer una pregunta, Aldo. Adelante, Robert. No, me colgué un poco cuando decías que esta pandemia por ahí las mandó el Señor, y creo que nos ha cambiado a todos, desde lo laboral hasta la manera de escuchar los mensajes, porque no sé si has visto este fenómeno de Dante Gebel, que él hace sus prédicas en ¿cómo se llama en Estados Unidos? En la iglesia transparente. Bueno, hay una diferencia horaria, claro, pero ahora está liderando en una iglesia en Estados Unidos, donde y yo veo los mensajes por ahí los domingos, y tiene un alcance en vivo de 44.000 personas. Y después veo, de curioso voy mirando cuánta gente lo ve, y hace picos de 60, una barbaridad de gente. Y por ahí digo, ¿cómo cambió el mensaje y cómo llega en un mensaje a tanta gente? Y por ahí también digo, cómo la costumbre de los domingos de ir a la iglesia, sentarse a escuchar el mensaje, a esto que la pandemia cambió totalmente, y como decía vos recién, de por ahí estar cómodo sentado en un sillón escuchando el mensaje. Y también esa contradicción de que la palabra dice que también debemos estar juntos en armonía.
¿cómo ves esa diferencia totalmente que ha cambiado en prácticamente, hasta en lo laboral, ¿no? Hay empresas que han dejado de juntarse en ámbitos a hacerlo todo de manera virtual, y los resultados son buenos. Entonces, ¿cómo? Me parece, ¿no?, que esto ha cambiado, y en algunas cosas yo creo que ha cambiado para bien, porque creo que de esta manera se ha llegado a mucha más gente que antes. Pero también me da un poco de temor la costumbre de la tradición de llegar el domingo, ir a la iglesia físicamente, a sentarse a escuchar al pastor y volverse. ¿Cómo ves Con la facilidad con que escuchan, cambio? con la facilidad con que escuchan a Dante Gebel, pueden escuchar a cualquier otro chanta que puede juntar no 60 sino 200.000 personas. Esta es parte del mundo en el que nos vamos a estar moviendo. Entonces, el tema es que nosotros vamos a las iglesias a escuchar al pastor que predica 45 minutos y después teóricamente deberíamos tener alguna reflexión durante la semana, cosa que normalmente no se hace porque uno tiene que estar trabajando. Ahora, la finalidad de la iglesia esa es claramente la finalidad de la revolución industrial. Pero hay algo que la web y el Zoom no te va a dar, que es lo que en griego se dice koinonía. En inglés se dice el fellowship. Es el compartir. El abrazo que estamos extrañando tanto. La interacción con el otro. Es algo que la web no te va a dar. Y que es absolutamente prioritario. Entonces, ¿tendrá lógica ir a la iglesia a cantar durante 1 hora, 1 hora y media? Y escuchar un mensaje de 45 minutos? O a lo mejor el mensaje puede llegar a través de una vía como esta y en la iglesia aprovechar más el tiempo para compartir vida, problemas, dificultades. ¿Habrá que ir a la iglesia en última instancia? ¿O habrá que ir a alguna casa donde uno se reúna con poca gente para compartir vida? Y quizá juntarse cada tanto para estar todos en un mismo lugar. Estoy tirando ideas, estoy moviendo el piso. ¿Cuál será la razón de ser de una iglesia? Porque las iglesias de ahora no son las iglesias primitivas. Entonces, vamos a estar hablando más de esto, ¿eh? Así que me alegro que lo estés pensando. Hay una mano levantada, Gloria. Sí, Gloria, adelante. Sí, yo Y después voy a seguir un poquito, ¿eh? Yo quería comentar que yo al tema de la revolución del conocimiento, la revolución de la tecnología, la veo más como un medio. Sí, cambió, el mundo cambió, porque ahora usamos otros medios para comunicarnos, para hacer las cosas, para trabajar, para relacionarnos. Pero creo que la Biblia no pierde vigencia nunca. Y el modelo que yo veo en la Biblia es un modelo exponencial, como el virus. Fíjense cómo ese virus salió de China y se esparció por el mundo entero. ¿Cómo? Cuando se relacionan las personas. De la misma forma, Jesús, cuando estuvo en el mundo, capacitó principalmente a 12. Y después los expulsó para que extiendan el evangelio. Si nosotros lográramos que nuestras vidas reflejen a Dios, reflejen la Biblia, y si realmente lo viviéramos y todas las personas que nos conocen puedan conocer a Jesús a través de nosotros, estaríamos cumpliendo ese modelo exponencial. El tema es que si por ahí es una fachada, o por ahí no somos sinceros, o por ahí tenemos miedo, eso por ahí nos limita.
y hace que nuestra capacidad de contagio que sea limitada, que no contagiemos a tantos. Estoy totalmente de acuerdo y no pero me creo estás que- spoileando parte de todo lo que voy a estar enseñando en estos próximos 4 jueves. Pero lo que te quiero decir es, el énfasis que estoy poniendo no es en lo que yo hago ahora, sino en lo que está cambiando, lo que está allá afuera, donde tengo que ir a trabajar. Si yo no entiendo a dónde voy a trabajar, haga lo que haga, voy a fracasar. Es decir, lo que haga tiene que ser adaptado a la necesidad de ahí afuera. Y esto es lo que estoy tratando de llamar la atención. Es un cambio mucho más profundo que solamente el aumento de conocimiento. Porque el conocimiento está aumentando exponencialmente y cuando llegue la inteligencia artificial en 15, 20 años, esto va a ser todavía mucho peor. Hay un cambio cultural, no es cambio tecnológico. Todo cambio tecnológico genera un cambio de cultura. Cómo la gente entiende la realidad que vive. Y esto es lo que está ocurriendo. La gente cambió y está cambiando y todavía va a cambiar más la realidad en la cual está viviendo. La entiende de una manera diferente. Lo que antes servía ahora no sirve más. Y hay un montón de cosas Pero la viejas. Biblia sigue sirviendo. Yo no hablo de la Biblia. Yo no hablo de. ¿El mensaje de la Biblia? Por No, eso dije, por eso eso. dije bases bíblicas. Vamos a estar dando las bases bíblicas. No hay ninguna duda de eso. Pero todo lo que hacemos es bíblico. ¿O creemos que todo lo que hacemos es bíblico? Entonces, a este es el desafío, volver a rechequear si todo lo que hacemos verdaderamente es compatible con la Biblia. Y vamos a ir viendo a lo largo, así que paciencia, paciencia. Estás en el camino correcto, creo yo, con una parte de las respuestas. Hoy estoy tratando de llamar la atención simplemente de cómo está cambiando el mundo y que abramos los ojos a esta realidad. A veces la iglesia cristiana ha estado tan metida dentro de las 4 paredes que no le importa lo que pasa afuera. Y la iglesia sigue viviendo su realidad alternativa, es como si viviéramos en otro planeta. Estamos ahí a la espera de que nos llegue mejor vida en la presencia del Señor. Entonces las iglesias viven adentro de las 4 paredes y eso nos ha tornado en muchos casos muy inútiles, porque no alcanzamos a hacer lo que Dios nos dejó en las manos para hacer. Ese es el gran desafío, ¿no? Bueno, permítanme seguir un poquitito. Antes que empieces, así me saco esta idea que me quedó de lo que estás diciendo ahora. Si bien todo cambia, más allá de todo, digamos, mirado desde afuera, los seres humanos tenemos las mismas necesidades, ¿no? Y la pandemia lo que hizo es reflotar y que se vea claramente la necesidad del ser humano, el estar con otra gente, el sentir el abrazo, o sea, las cosas básicas que necesita cualquier ser humano terminan siendo la prioridad hoy en día, que no las podemos tener en cualquier lado, más allá del cambio tecnológico. Eso me quedaba ahí nada más. Correcto, correcto. Y esas prioridades uno tiene que preguntarse si eran prioridades para la iglesia cuando evangeliza. ¿Está? Entonces, bueno, vamos a compartir un poquitito más acá. Ténganme paciencia, esto va medio despacio, pero es necesario que entendamos por qué razón voy a proponer una cantidad de cosas. ¿Qué es liderazgo? Y acá les planteo un tema, líder u hombre de Dios. Es más, déjenme decirles algo. ¿Saben qué? Tenemos demasiados líderes ya. Aún adentro de las iglesias. Desgraciadamente tenemos demasiados líderes. Hay muchos caciques y pocos indios, dicen el refrán. Pero lo que hay es pocos hombres de Dios. Y cuando hablo de hombres, no estoy utilizando el verdadero lenguaje inclusivo. Ven que termina en E, así que no es hombro ni hombra, sino hombre. Es inclusivo de todos. El líder secular irradia suficiencia.
el hombre de Dios irradia santidad. Fíjense la diferencia. La suficiencia es externa, la santidad es interna. El líder secular es impulsado por sus ideales. El líder secular tiene estas ideas, visiones, descubrimientos. Esto es lo que hay que hacer. Si ustedes no hacen esto, están totalmente equivocados. Porque esto es lo que en todos lados está funcionando y está Esto es el hombre de Dios. El hombre de Dios es impulsado por Dios. Porque tiene una relación con Dios de primer grado. Y es Dios el que le va dando la visión y los ideales. Por eso los líderes seculares están destruyendo iglesias y no se dan cuenta. Lo hacen con la mejor buena voluntad, pero lo hacen en la carne. El líder secular tiene un espíritu fuerte, entonces te va a pelear todas. Para él una discusión de ideas es a muerte. O gano yo o perdés, y perdés vos, o pierdo yo y ganás vos. El hombre de Dios es pobre en espíritu humano y fuerte en espíritu santo. Entonces lo va a llevar siempre a buscar que los dos ganemos. Y no va a estar peleando, disputando poder. Va a estar consensuando, va a estar buscando armonía. ¿Por qué? Porque somos todos hijos de Dios. El líder secular lleva gente detrás de sí. El líder, el hombre de Dios, lleva gente a Cristo. Son unas pocas diferencias. Pero como para que por lo menos entendamos por qué razón este curso, que es un curso sobre liderazgo, pretenderá ser un curso de ayudar a crecer al hombre de Dios. Que sean más hombres de Dios y menos líderes seculares. Porque entendemos que si lo miro a Cristo, Cristo no irradiaba suficiencia, al contrario, lo miraban como poca cosa, ¿no? Lo dice Isaías. Pero irradiaba santidad, era impulsado por el Padre. No se dejaba guiar por el espíritu humano, era fuerte en el Espíritu Santo y llevaba gente hacia ahí, los atraías a él para a su vez atraerlos a Dios. Entonces me pareció muy importante hacer esta distinción al arrancar, para que sepamos de qué vamos a estar hablando. Y ya vamos llegando más o menos al final. Entonces acá está el líder. El líder trabaja con personas, influencia personas para transformar una visión en una misión. Este es un esquemita muy básico, aplicable tanto al liderazgo secular como a lo que estamos hablando, el liderazgo cristiano del hombre de Dios. El líder trabaja con estas personas en equipo. No hay líder si no hay equipo. No hay el líder solitario. Los líderes solitarios son los superhéroes. Los más viejos recordamos al llanero solitario, Superman. El líder cristiano trabaja con personas y trabaja con equipos. Primer precepto del liderazgo cristiano. Hay que trabajar con un equipo. Perdón, no dije con ayudantes, dije con un equipo. No dije trabajar con empleados a cargo, dije con equipo. No dije trabajar con subalternos, dije trabajar con gente del mismo nivel y que están a la misma altura.
Cuando hay un llamado de Dios sobre ese líder, que hasta ahora podía ser secular, porque el líder secular también trabaja con equipos, cuando hay un llamado de Dios sobre ese líder, entonces las cosas cambian. Porque dice Juan 15:16, no me elegiste, recordad, yo te elegí y te puse en el mundo para dar fruto, fruto que no se echa a perder. Te golpea la puerta y te dice, hey, yo te elegí, no me elegiste vos a mí. El líder es elegido por Dios para hacer una tarea. Ahora, si ese líder hace lo que se le da la gana porque cree que es una gran idea lo que tiene y es de él, el Señor va a buscar a otro a través del cual se va a mover. Porque Dios no bendice las grandes ideas de los hombres. Dios bendice las ideas que vienen de Él. Porque Él tiene las buenas ideas. Aquellas buenas obras para que andemos en ellas, que decía que estaban creadas antes de la fundación del mundo. Entonces, y Jeremías 29 dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para bien, no para mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Entonces pregunta al líder, si él te eligió y tiene planes para vos, ¿cuál es tu primer deber como líder cristiano? No sentarte a escribir y a pensar, es arrodillarte y orar. Empezá por buscar cuál es su voluntad para tu vida, cuál es su visión. No tu visión grande que va a cambiar el mundo, la iglesia, la sociedad, el grupo en el que me muevo. Lo que importa acá no es tu visión, lo que importa acá es cuál es la visión de Dios para tu vida. Y eso se trabaja de rodillas. Y lleva tiempo, ¿eh? Y cuando el llamado de Dios te da la visión, el llamado de Dios te da la misión. La misión no es tu misión, es la misión que Dios tiene en mente para que vos lleves adelante con un grupo de gente. Es más, si la misión y la visión vienen de Dios, no sos el único que va a tener parte de esa visión. Tu grupo de gente también va a tener parte de esa visión. ¿Por qué? Porque comparten el Espíritu Santo. Yo en la iglesia cristiana he visto un montón de líderes que ellos son los iluminados que vienen y dicen, vamos a hacer tal cosa, y toda la gente, sí señor, son ovejitas que no piensan. Pero también he visto las iglesias divididas por aquellos que piensan que tienen las grandes ideas, pero esas ideas muchas veces no vienen del Señor. Porque las ideas que vienen del Señor no generan ningún tipo de dificultades. Entonces, estas cosas son reales en nuestras iglesias de hoy, en todo el mundo, ¿eh? No hay iglesia que se salve en mayor o menor medida, no existe la iglesia perfecta. Salvo una que escuché que en Córdoba, es casi, está ahí muy cerquita. Pero fuera de esa me dijeron que yo no he visto otra. Entonces... Aldo, perdón que lo interrumpa, nos quedan 5 minutitos para ir cerrando, ¿sí? Perfecto. Así que esta, y acá voy a parar. ¿Cuándo comienza el liderazgo? Cuando se comprenden las necesidades y los desafíos de las personas y se quiere brindar una solución. Y acá es donde atamos todo el tema que desarrollamos hoy. ¿Cuándo comienza el liderazgo? Cuando entienden, comprenden las necesidades y desafíos de las personas. ¿De quiénes? ¿Las personas de la iglesia? Sí. Pero también las necesidades y los desafíos de las personas que están afuera. Y no estoy hablando de necesidades y desafíos económicos.
o laborales, aunque los incluyo. Estoy hablando de las necesidades y los desafíos espirituales de la gente que nos rodea. Lo que pasa es que esa gente que nos rodea está metida en este mundo que está cambiando brutalmente, que ni nosotros lo entendemos y ellos mucho menos, porque no tienen una teoría que les explique lo que está pasando. El mundo les está pasando por arriba, nada más. Se quedan sin trabajo. Y cada vez va a haber menos trabajo. Porque la revolución industrial era producir trabajos en industria. Y acá en la Argentina seguimos hablando, no, hay que crear trabajo. ¿Cómo vas a crear trabajo industrial si el robot te está reemplazando a las personas y las computadoras a los empleados? El trabajo en todo caso tiene que venir de otro lado y lo vamos a intentar hablar a lo largo de esto. ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Pero esas son las necesidades y los desafíos que tiene la gente de afuera y de adentro. ¿Quieren ser líderes? ¿Quieren brindar una solución? Ahí empieza el liderazgo. Señor, ¿en qué puedo contribuir yo? Dame luz. Danos luz a un grupo de gente. Quizá algunas conozco, a lo mejor incluso gente que no conozco. ¿Cómo podemos empezar? Aquí es donde nace el liderazgo. Cuando yo siento esta necesidad, la empiezo a compartir con otros, encuentro otros que sientan lo mismo, el Señor va armando el equipo y yo empiezo a poner manos a la obra y a llevar adelante el desafío que el Señor me está poniendo adelante. La próxima vez vamos a empezar con un pequeño video que les voy a mostrar como respuesta a esto. Pero en la década del 50 el liderazgo era la persona del líder, la personalidad. El líder es Hitler, Mussolini, esas personalidades así. Por eso llegaron a los puestos que llegaron también. En la década del 60 empezó el tema de hacer metas, fijar metas. Liderazgo es fijar metas. Entonces todo el mundo empezó a fijar metas, cómo son las metas, y son muy importantes. Y ustedes van a tener un curso especial, según me dijo Miguel, a fin de todo esto. En la década del 70 empieza a hablarse de transformar. El líder transforma. Y nos quedamos mucho en eso, en la iglesia lo compramos eso. Entonces nosotros queremos transformar el mundo, y transformar la sociedad, y transformar el barrio. Eso sí, no transformamos al que se sienta al lado mío el domingo en el culto. Porque a ese lo transforma el pastor con su mensaje. No sé cómo hace con un mensaje transformar a 200 personas. Eso sí, vamos a transformar el mundo, pero no transformamos al miembro de la iglesia, al que está al lado nuestro. En la década del 80 aparecieron los japoneses con el concepto de la excelencia. Los productos japoneses hasta la década del 60-70 eran lo que hoy son los chinos, basura. Se rompían con el primer uso. Cuando apareció el japonés con la mentalidad de la excelencia, cambió totalmente el concepto. Y hoy en día ustedes dicen hecho en Japón y ustedes dicen esto de primera calidad. Después, en el 90, el concepto pasó a ser hay que ser el número uno. ¿Qué es liderazgo? Liderazgo es ser el número uno. Entonces la propaganda que ustedes ven, esta es la empresa líder. ¿Por qué? Porque es la número uno. Y empieza, todo el mundo quiere ser el número uno. Y si yo pienso en la Biblia, decía, el que quiera ser número uno, no me acuerdo cómo sigue, pero seguramente ustedes sí se deben acordar. En la época del 2000 empezó el concepto de, no, hay un plano humano que hay que perfeccionar. La iglesia generalmente no llegó hasta estos niveles todavía. Y en la década del 2010 todavía no sabemos el liderazgo a dónde está apuntando, porque le está cambiando tanto
que ahora en lugar de estar pensando en cómo tenemos que comportarnos, estamos pensando la computadora que tengo que cambiar, y cuando la cambio tengo que aprender a cómo funciona el nuevo sistema, y cuando aprendí el nuevo sistema me viene Windows 11 que me cambió lo que era Windows 10, y cuando aprenda Windows 11 va a aparecer 11A y 11B y 1112, y siempre estoy aprendiendo métodos nuevos. No sé si a ustedes les ha pasado con algunos programas que uno los manejaba bárbaro y al poco tiempo no sirve para nada. Pero esta es la transitoriedad de la vida y está generando el cambio cultural que estamos viendo. Así que bueno, hasta acá llego, creo que estamos en hora, perdón si me pasé en algo. Espero haberles dejado suficientes preguntas, intrigas y cuestionamientos en la mente como para que no puedan dormir demasiado tranquilos esta noche. Oren al Señor que les dé paz y les dé las respuestas en el transcurso de esta semana. Y que el Señor les dé todas las bendiciones del mundo. Gracias por aguantarme todo este tiempo. Bueno, muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, Aldo. Y bueno, la verdad que nos quedamos picando con muchas cosas, pero la verdad que bueno, hay una realidad que es que hay que reflexionar. Me quedo con esa consigna. Y bueno, ojalá sea este tiempo un tiempo para que reflexionemos, de verdad, cómo poder ser cristianos en este tiempo que nos toca vivir, ¿no? Y al ser hallados fieles delante del Señor, ¿no? Alberto, no sé si querés cerrar, por favor, con una oración y ya nos despedimos. Oramos. Gracias a todos los que se han sumado. Tenemos un grupo de alumnos que ustedes ven, los que estamos siempre, que son invitados. Quería aclarar antes de que se vayan que están invitados todos los mandos medios de la iglesia, consistorio y algunos hermanos más, así que van a ver que se suman nuevos al equipo de habitual. Qué bueno. Oramos entonces. Gracias, Padre Celestial, por este hermoso tiempo. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra aprendemos, crecemos, maduramos y también vemos cuán inútiles somos por nosotros mismos y cuán poderoso que eres tú, Señor. Gracias, gracias. Gracias porque nos das el privilegio de servirte. Gracias porque nos has buscado, nos has encontrado, nos has rescatado. Gracias, Señor, porque te tenemos como Padre y gracias por todos los presentes. De una manera personal te doy las gracias. Gracias, Señor, por tu siervo Aldo. Gracias, Señor, por usarle, por prepararle, instruirle. Gracias por darnos esta oportunidad de conocerle y de escucharte a ti a través de él. Gracias, Señor. Gracias. Les pongo en tus manos a cada uno y te ruego una bendición muy especial para cada familia representada. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Chao ¿Nos a despedimos? todos. Estamos en contacto. Chao, queridos. Chao. Bendiciones. Gracias, Aldo. Gracias, Aldo. Gracias, Aldo. Gracias, Hasta la Aldo. semana que viene. Gracias. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao.